Con su venia, diputado presidente, con el fin de economizar tiempo parlamentario, solicito se inscriba en el diario de los debates de manera íntegra la presente iniciativa de ley. La familia es el grupo social primario y fundamental determinado por vínculos de parentesco, en cuyo seno nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones de individuos entre quienes se establecen vínculos de diversos ordenamientos e intensidad, ya sean sentimentales, morales, económicos y jurídicos. A través de estos se crean deberes, obligaciones, facultades y derechos entre sus miembros. Hoy en día, por las diversas problemáticas económicas y sociales, la descomposición social y la violencia en la Ciudad de México ha crecido de manera sustancial. Sin embargo, la violencia familiar es uno de los más que lacera a esta sociedad, ya que la familia es en donde se forma y genera todo lo que sucede en nuestras comunidades. Por mucho tiempo se tuvo la concepción del hogar como un ámbito privado por excelencia, situación que por la problemática de violencia se ha convertido en un tema de orden público y debe normarse conforme la problemática actual. Con datos estadísticos publicados por el Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, se destaca que a nivel nacional, en cuanto a violencia emocional, 4 de cada 10 mujeres en México, es decir, el 43.1%, han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus pertenencias, vigiladas, amenazadas en diversas ocasiones. Entre las más comunes amenazas es quitarles a sus hijos o amenazadas con algún arma o psicológicamente. Violencia económica, 2 de cada 10 mujeres en México, es decir, el 24.5%, han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes, terrenos, propiedades, etc. Violencia física, a 14 de cada 100 mujeres en México, su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de asfixiar, etc. Violencia en el ámbito patrimonial, el 7.19% de las mujeres ha sufrido de violencia patrimonial, que se entiende como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer. Para el caso de la Ciudad de México, las delegaciones que concentran el mayor número de casos son Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Iztapalapa, de acuerdo con indicadores basados en encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de las unidades de atención distribuidas en la ciudad. Hoy específicamente, el tema que nos obliga a presentar esta iniciativa es para reformar y adicionar la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, puntualizando en lo que se refiere a la violencia patrimonial, entendiéndola como todo acto u omisión que ocasiona daño, ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo de su patrimonio. También puede consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, a la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. El de violencia económica, entendiéndola como toda acción u omisión que afecta a la economía del sujeto pasivo a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. Y la violencia contra los derechos reproductivos, considerándola como toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y esparcimiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como al acceso de atención prenatal y servicios obstétricos de emergencia. En el artículo 3, párrafo 1 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México, se señala que son generadores de violencia familiar quienes realicen actos de maltrato físico, verbal, psicoemocional
o sexual a las personas con las que tengan un vínculo familiar. Sin embargo, aun cuando en la actualidad la problemática de la violencia económica, de violencia patrimonial y de violencia contra los derechos reproductivos lamentablemente día a día incrementa, no se considera en la ley, por lo cual proponemos se reforme el artículo 3 de la ley en comento, así como se reforme el término de maltrato y que se aplique el de violencia. Cabe destacar que es nuestro trabajo tratar de homologar y vincular las leyes existentes de la Ciudad de México. Por ello, se analizó que en el Código Penal vigente para esta ciudad, en su artículo 201, fracción 3 y quinta, y sí se considera como delito la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia contra los derechos reproductivos, considerando que son delitos a los cuales se les impone de 1 a 6 años de prisión, así como la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos. Por ello, y efecto de tener leyes concordantes, se debe adicionar en el artículo 3 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar las fracciones correspondientes a la violencia económica, otra fracción relativa a la violencia patrimonial y, por último, uno más relativa a la violencia contra los derechos reproductivos. Si bien es de entenderse que dicha ley solo tiene como fin efecto en el ámbito asistencial y preventivo, debemos reconocer y confirmar los conceptos de violencia en la ley para su correcta y oportuna atención y tratamiento. Por otro lado, en la misma ley en comento, en su artículo 13, señala que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México deberá coadyuvar a través del registro civil a la difusión del contenido y alcances de la ley. Sin embargo, facultades y atribuciones deben realizarse en forma al artículo 13, ya que actualmente la Consejería Jurídica coordina las acciones de registro civil y defensoría pública. En mérito de lo anteriormente expuesto, desde esta honorable tribuna propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción 3, inciso A, B, C y adiciona el inciso D, E y F, y se reforma el artículo 13 y deroga el artículo 4 transitorio de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para la Ciudad de México, relativos a la violencia patrimonial, violencia económica y violencia contra los derechos reproductivos, así como de las facultades de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.